Buenas tardes, compañeros. Hoy estaremos hablando de lo que son bases histológicas de las interacciones de medicamentos con el sistema digestivo. Nuestro grupo está formado por Rosemary Villarreal, Indira Suárez y mi persona, Jovanes Santos. Anatomía del sistema digestivo. El sistema digestivo está formado por la cavidad oral, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Cada una de estas están especializadas para realizar una función específica, ya sea para el procesamiento o la absorción de nutrientes que requieren nuestro organismo o nuestro cuerpo. Histología del sistema digestivo. En general, la pared del tubo digestivo de un adulto está formada por 4 capas concéntricas, las cuales son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La mucosa es la capa que está integrada por 3 capas, el cual son el epitelio, la lámina propia y la muscular mucosa, donde la lámina propia está formada por el tejido conjuntivo laxo. La submucosa es una capa de tejido conjuntivo denso, irregular y fibroelástico, el cual rodea a la mucosa. Esta capa incluye vasos sanguíneos y linfáticos y glándulas submucosas. Está integrado por un sistema nervioso entérico que se conoce como plexo submucoso de Meissner. Dicho plexo que está encargado de controlar la motilidad de la mucosa. La muscular o mucosa, esta capa es una capa gruesa, es la muscular externa que tiene a su cargo la actividad peristáltica, que desplaza el contenido de la luz a lo largo del tubo alimentario. La capa muscular externa se constituye por el músculo liso, excepto en el esófago, y suele organizarse por una capa interna dispuesta de forma circular y una capa externa dispuesta en forma longitudinal. La serosa o adventicia. La muscular externa está envuelta por una pared de tejido conjuntivo delgado que puede rodearse o no del epitelio escamoso simple del peritoneo visceral. Si la región del tubo digestivo es intraperitoneal, se recubre del peritoneo y el revestimiento se le denomina serosa. Si el órgano es retroperitoneal, se adhiere a la pared del cuerpo mediante su componente de tejido conjuntivo irregular y se le conoce como adventicia. Histología del esófago. El esófago es un tubo de unos 25 centímetros de largo, lleva solo el bolo de la faringe bucal al estómago. La capa de la mucosa posee un recubrimiento de epitelio escamoso estratificado no queratinizado que mide aproximadamente 0.5 milímetros de grosor. Suele estar colapsada y solo se abre durante el proceso de la digestión o deglución. La lámina propia no tiene característica notable. Contiene glándulas esofágicas cardíacas que se localizan en 2 regiones del esófago, una cerca de la faringe y la otra próxima a la unión con el estómago. La capa submucosa se compone de un tejido conjuntivo denso y fibroelástico, que aloja las glándulas mucosas que se conocen como glándulas esofágicas propias y se conforman de 2 tipos de células, la mucosa y la serosa. La muscular externa y adventicia está dispuesta en 2 capas, circular interna y longitudinal externa. El esófago se recubre con una adventicia hasta perforar el diafragma, después de lo cual el recubrimiento es de serosa. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de lo que es la histología del estómago. Antes de empezar a hablar sobre la histología del estómago, debemos conocer las regiones histológicas del estómago, que son 3. La región cardia, la región fundus o cuerpo y la región pilórica. Las características histológicas del fondo y el cuerpo del estómago son idénticas. Todas las regiones gástricas poseen arrugas y pliegues longitudinales de mucosa y submucosa que desaparecen cuando el estómago se extiende. Además, el recubrimiento epitelial del estómago se invagina en la mucosa, formando lo que son las fositas gástricas. Estas fositas gástricas son más superficiales en la región cardíaca y son más
profundas en la región pilórica. Entonces, en el fondo de cada fosita gástrica desemboca de 5 a 7 células o glándulas gástricas de la lámina propia. El estómago histológicamente está formado por 3 capas principales, que son la capa mucosa, capa submucosa, la capa muscular externa y una capa adicional que sería la capa serosa. En la capa mucosa es la cobertura primaria del estómago, que incluye la lámina propia, el epitelio y la capa musculares. La lámina propia es un tejido conectivo laxo compuesto por células por células del sistema inmune, como lo son los linfocitos T, los plasmocitos, células cebadas y los fibroblastos. Entonces, tiene nódulos ocasionales y es el tejido de sostén del epitelio. Por su parte, el epitelio gástrico es cilíndrico, como podemos observar en la imagen. Entonces, la capa submucosa es un tejido conectivo denso, irregular, fibroelástico, muy vascularizado que contiene vasos linfáticos y está asociado al sistema de Meissner, encargado de la motilidad de la mucosa, y en un menor porcentaje de una manera local en presencia de cuerpos neuronales. La capa muscular externa está conformada por una capa de células musculares longitudinales externas y una capa de células musculares oblicuas. Está relacionado con el complejo entérico de Auerbach y es el encargado de los movimientos periestálicos del estómago. Entonces, la capa serosa es un tejido conectivo laxo que cubre la capa muscular externa. En algunos casos, también se encuentra rodeada por un epitelio plano simple y, de no ser así, se adhiere a otras estructuras por ser esta la última capa. Entonces, dentro de las como podemos observar aquí dentro de la estructura histológica del estómago, aquí vemos el epitelio cilíndrico simple. También vemos lo que son las glándulas fúngicas, que son las glándulas que se encuentran en la capa mucosa. Entonces, dentro de las glándulas fúngicas se encuentran lo que son las células mucosas del cuello, las células parietales, que son las principales para nosotros porque es donde se adhiere el medicamento del cual le vamos a hablar más adelante. Entonces también están los que son las células principales osimogéneas y las células neuroentéricas. Entonces, las células mucosas del cuello son células cilíndricas que producen un moco soluble que hidrata al quimo para amortiguar lo que es la ficción. Su núcleo se halla en la parte basal y tiene un retículo endoplasmático y aparato de Golgi bien desarrollados. También posee múltiples mitocondrias y hacia el exterior se prolongan vellosidades cortas y se encuentran en lo que es la región del cuello. Entonces está lo que es la célula parietal, que su morfología va de circular a piramidal o tridimensional. Produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. Es muy importante para la vía de absorción del hierro. Son granulosas, son vesículas tubulares en su región apical. Su núcleo está cerca a la base y contiene lo que son múltiples mitocondrias. Las células aquí las podemos ver más claras, en donde vemos que lo que son las fositas gástricas tienen un cuerpo, tienen un istmo, un cuello y una base. Y las células que se encuentran, por lo general se encuentran en el cuello, están lo que son las células mucosas del cuello, lo que es la célula parietal. En la base encontramos lo que son las células enteroendocrinas y la célula simogénea o principal, y en la parte de arriba encontramos lo que son las células de recubrimiento de la superficie y la célula regenerativa.